La honra y la gloria al Señor. Es el tiempo de que los niños pasen a sus clases, parvulitos, principiantes, primarios menores, mayores, intermedios y juveniles. Es el tiempo de clase. Damos gracias al Señor y les saludo nuevamente a los que no he podido saludar, a los que han llegado quizás en este último minuto acá a la iglesia. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y saludos también ahí a los que están en las multiplataformas a través de nuestra señal que estamos enviando. Allá me dice la cámara 3, saludamos ahí a los hermanos que están en la... Gracias, Dani. Bien, damos gracias al Señor porque ven a mi casa. Eso nos cantaba una de las alabanzas del coro. Y es solamente una muestra que tuvimos porque tenemos un especial también para Navidad que va a tener el coro. Así que para que los hermanos vayan preparando también ahí ese tiempo de poder venir a disfrutar de la alabanza con el Señor. Y damos gracias también al Señor porque ayer tuvimos una reunión especial de jóvenes del distrito. Estuvimos más de 100 jóvenes. Amén, dice mi primo ahí, Aldo Manrique. No, damos gracias al Señor porque pudimos recibir a jóvenes que venían de distintas iglesias. Así que gracias a los jóvenes de la iglesia y gracias también a los hermanos que estuvieron cooperando ayer en toda la actividad, desayuno, almuerzo, atendiendo también porque se dividieron después ellos en distintos grupos. Así que gracias a los hermanos que estuvieron cooperando y también, no tan solo presencial, sino que también recibimos ahí también algunas ayudas durante la semana. Así que damos gracias por eso de manera pública hoy día en el culto. Y bien, Priscila iniciaba el culto con una oración y decía que no se predique algo lindo. Y esa oración me confirmó que la palabra que yo traigo es palabra del Señor. Ya, después, cuando terminemos ahí, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero estamos en un periodo también donde, junto al pastor Patricio, que también oraba Priscila por el pastor y algunos hermanos que están en Perú, en Lima, ellos fueron a un retiro que se llama Transformados, me parece, ¿no? Así que imagínense cómo van a llegar el pastor y los hermanos. Le vamos a preguntar a la pastora primero cómo va a llegar. Si va a llegar transformado. A la esposa hay que preguntarle de los hermanos cómo llegaron de ese retiro. Así que oremos también para que su regreso sea sin ninguna novedad y lleguen también a nuestra iglesia de buena manera. Bien, yo le voy a pedir que busquen su Biblia o en su aparato electrónico el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Está en el Antiguo Testamento Ageo, al final. Es que es un libro pequeñito, no es tan grande. Entonces a veces cuesta ubicarlo, sobre todo si está en la Biblia, son dos solamente, incluso aquí en la mía es una página. Ageo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4 primeramente, ¿ya? Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y a medida que lo vaya encontrando, le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer los primeros 4 versículos de Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Señor, te damos gracias por estar aquí primeramente. Gracias, Señor, porque podemos escuchar su palabra. Yo le pido que usted disponga de nuestros corazones y de nuestros oídos y mente para escuchar su palabra. Que ella, Señor, sea la que hoy día nos hable. Y si ha llegado a alguno de mis hermanos o alguna visita o alguna persona con alguna dificultad o alguna duda, yo le pido que su palabra, Señor, sea la que edifique su vida, la que transforme su vida y la que, Señor, dé respuesta en este día. Gracias por este gran privilegio que tenemos de estudiar su palabra, de predicarla hoy día en este lugar. Gracias, Padre. Que, Señor, cada corazón que está aquí sea, Señor, una tierra, Señor, fértil para, Señor, plantar su semilla, que es su palabra. Para usted la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento. Bien, yo le puse este mensaje, ¿cuál es tu prioridad o dónde están tus prioridades? Y creo que todos tenemos prioridades. Incluso si uno ve un poco, el mismo gobierno hoy día tiene una prioridad de seguridad, tiene una agenda ahí de poder impulsar leyes para mejorar nuestras vidas en la salud, en las pensiones hoy día que estaba muy de moda y en varias cosas más. Y si uno lo lleva quizá a nuestros trabajos, también en nuestro trabajo hay prioridades. Y cuando uno parte quizás en la semana, parte ya con alguna reunión de planificación para saber dónde va a estar nuestra prioridad durante esa semana. Y también en nuestros estudios, los que están hoy día estudiando, también se planifican y ven dónde está su prioridad. Si va a tener quizás una prueba el día miércoles o jueves, empezará a estudiar antes. Y ahí comienza su prioridad para el estudio, horario y todo lo que involucra eso. Y en nuestra vida personal, cada uno de nosotros, de los que estamos acá, tenemos también prioridades. En nuestra familia, con nuestra esposa en mi caso, o hijos, cada uno de nosotros tiene su prioridad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu prioridad hoy día? Pero esa prioridad principalmente apuntándola a tu vida espiritual. Porque hoy día nosotros estamos acá y venimos a escuchar palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es mi prioridad hoy día de forma espiritual? Y cada uno debe responderla. Pero yo quise hoy día compartir el libro de Ageo, donde el profeta le habla al pueblo de Israel. Y quiero llevarlo también al contexto histórico de esta historia. ¿Ya? Y ahí en el año 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro, el persa, esto está en Esdras, y también nos vamos a leer algunos versículos de Esdras para poder entender a Ageo, ¿ya? Se le permitió a los israelitas regresar de Babilonia a su tierra, ¿ya? Ellos habían sido invadidos por Nabucodonosor y se habían ido o habían sido exiliados a Babilonia. Y Ciro permite a través de un edicto que ellos puedan volver. Y esto es bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, como sumo sacerdote, que leíamos ahí en Ageo capítulo 1. Y esto también aparece ahí en Esdras, ¿ya? Y ahí dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, ¿ya? Eso aparece ahí en Ageo capítulo 1, versículo 1. Este rey Darío de Persia es Darío Iptases, quien reinó Persia entre los años 522 al 486. ¿Ya? Por tanto,
ahí quiero que me vayan siguiendo un poco en las fechas. Si el segundo año estamos hablando del año, entonces 520 antes de Cristo. El mes sexto en el calendario babilónico lo es agosto y el mes primero lo es el 29. Así que Ageo ubica su profecía el 29 de agosto del año 520. Y esto es importante para entender la profecía de Ageo. ¿Ya? Significa que si el rey Ciro de Persia dejó ir a los cautivos de Babilonia en el año 538, entonces han pasado casi 20 años desde que los judíos han llegado de regreso a Israel. ¿Y para qué regresaron? Porque es una buena pregunta, ¿para qué regresaron? Y esto, ahí le voy a invitar que busque Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿ya? Para ir entendiendo un poco el contexto. Dice Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro, el que está siendo nombrado ahí por Ageo. El cual, dice, hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué vemos acá? Que Dios movió el corazón de un rey pagano para que dejara ir a los judíos a Jerusalén para que edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Su misión principal es la de reconstruir el templo de Salomón que Nabucodonosor había destruido. Pero ya habían pasado 20 años, como dijimos al principio. Y el proyecto se inicia. ¿Y cómo inicia? Ahí el mismo Esdras, un poco más adelante, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y yo me preguntaba, ¿cómo es un solo hombre? ¿Cómo será un solo hombre? Y bueno, esta nota, generalmente en mi nota yo traigo todos los versículos, pero esta no la tengo acá porque la agregué. Y como un solo hombre, el Señor me respondió, está en mismo Esdras en la respuesta, capítulo 2, versículo 64. Miren lo que dice el Señor acá, Esdras, capítulo 2, versículo 64. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Ahí está la respuesta. Y era de 42.360. ¿Cómo está eso? El Señor me iluminó en la mañana. Me dijo, aquí está como un solo hombre, Marcelo. Pero miren, yo quiero seguir leyendo los versículos porque es interesante. No lo tenía en mis notas, pero quiero leérselo. Dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales serán 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Y cuántos tuvimos hoy día acá? ¿Los contó? Tuvimos como 7.000, escuchamos. Sus caballos, versículo 66, eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. ¿Qué detalle nos da la palabra del Señor aquí? El 68 dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Entonces comenzaron ellos, volvieron y comenzaron a reconstruir. Y hicieron una ofrenda. Yo no sé si está mi hermana Marcia, que es la tesorera. ¿Está? A lo mejor está contando ya. Marcia. Marcia, te invito a que anotes este versículo. Entonces el pueblo de Israel volvió e hicieron su ofrenda.
según sus fuerzas dieron, ¿a quién? Al tesorero. De la obra 61.000 dracmas de oro. Hay un pastor que hizo la transformación de esa ofrenda, que era el pueblo de Israel que estaba volviendo para iniciar nomás la construcción, de algo de 24 millones de dólares. Eso fue lo que ofrendaron el pueblo de Israel, algo poco. Pero no tan solo eso, 5.000 libras de plata y 100.000 túnicas sacerdotales. Algo que se le ocurrió ofrendar. Eso fue lo que ofrendaron. Según sus fuerzas, dice, dieron en su sitio, según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro. Aquí no vamos a predicar de la prosperidad ni mucho menos. Pero una muestra de cómo el Señor comienza a obrar en su pueblo, un pueblo que estaba exiliado y que usa a un dios o a un rey pagano para que su pueblo regrese, y su pueblo al regresar ofrenda para la reconstrucción del templo. Y podemos ver aquí que no ofrendaron de lo que les sobró. Y podemos ver también que Dios bendijo a su pueblo. Bendijo a su pueblo en este periodo de exilio, que quizás por muchos puede ser visto como que ¿qué va a pasar con nosotros? Nos exiliaron. ¿Qué va a ocurrir con nosotros, con nuestra vida? Pero aquí vemos que el pueblo del Señor no fue desamparado. El Señor hoy día nos dice que Él tampoco nos desampara a nosotros. Y que quizás hoy día la situación no es fácil, pero Dios, el Dios de ellos, es el mismo Dios de hoy. Y aprovecho de decirlo porque estamos en un periodo también donde la iglesia quiere construir. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras ofrendas? ¿En dracmas de oro? La palabra del Señor es la que habla. Después dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Dios movió el corazón de este rey pagano para que dejara ir a los judíos a Jerusalén para que edificaran la casa de Jehová. ¿Ya? Y ahí inicia. Volvamos a Esdras capítulo 3, solamente hice un paréntesis ahí, capítulo 1 y 3. Lo vuelvo a leer. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahí está un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces comienzan ellos, ya comenzaron, ofrendaron y ya comenzaron a hacer algo. Pero ¿qué ocurrió? Al poco tiempo la obra se detuvo. ¿Por qué? Porque los samaritanos y otros pueblos se opusieron a este proyecto de reedificación. Y Esdras también nos cuenta un poco eso. Capítulo 4, versículo 4 y 5. Para leer Ageo necesariamente tenemos que leer también Esdras para entender algunas cosas. ¿Ya? Esdras capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y miren lo que hicieron acá. Y es lo mismo que ocurre hoy día. ¿Y qué hicieron ellos? Sobornaron, además, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia,
y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces acá intimidaron al pueblo y ellos se atemorizaron e incluso sobornaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que los consejeros de los reyes empezaron a escuchar a los que habían sido sobornados y empezaron a recibir la presión, podríamos decir, de los grupos importantes, y empezaron a decir, oye, esto están reconstruyendo, pero no es lo que quieren, no es lo que quiere todo el mundo, ¿ya? Y el pueblo de alguna manera se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Como resultado de todo esto, el pueblo comenzó a interesarse, ¿sabe qué? Comenzó a interesarse más en sus asuntos personales que en las cuestiones espirituales. Eso fue lo que ocurrió. Y aquí vuelvo a Ageo, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el año segundo el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Qué ocurrió cuando el pueblo comenzó a interesarse en sus asuntos personales más que en los espirituales? ¿Qué ocurrió? Vino palabra de Jehová. Capítulo 1, versículo 1. Después el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová. El versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová. El Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra del Señor es perfecta. Y segunda de Timoteo, ahí Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios esté perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hoy día usted está escuchando ¿qué cosa? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque podríamos ver esta historia, por decirlo de alguna manera, como una historia nada más. Como algo que ocurrió hace más de 2500 años. Algo que le ocurrió al pueblo de Israel. Y empezamos a sacar algunas cosas y decimos, pero eso es para el pueblo de Israel. Pero esto es palabra de Dios. Y usted está escuchando palabra de Jehová. Y por eso Ageo lo repite tanto. Esto es, y vino palabra de Jehová. Hoy día usted está recibiendo palabra de Jehová. Y el versículo dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Mire lo que le dice al pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire cómo nombra al Señor. No le dice mi pueblo. Dice este pueblo. Nunca nos gusta quizás escuchar que Dios hable así de su pueblo de esta manera. Diciendo este pueblo en lugar de mi pueblo. Él dijo esto porque vio excusas y prioridades equivocadas y notó que su pueblo no vivían acorde a su palabra. Y ¿sabe qué? Y debemos recordar, por eso yo leía Esdras también y agregué algunos versículos que les comentaba recién. Debemos recordar que estas no eran personas malas, eran el remanente que volvió a Babilonia. Cientos de miles de personas entraron en cautiverio en Babilonia y solo regresaron alrededor de 50.000. Los que hicieron, y ellos regresaron y tuvieron la intención de hacer buenas cosas, comprometidos con el Señor y a restaurar lo que Él le había pedido.
Y recuerden que comenzaron a hacer el altar, ¿cierto? Porque el templo estaba destruido. Pero después se desanimaron. ¿Y sabe qué ocurrió? Me imagino que se acostumbraron a ofrecer ofrendas ahí en las ruinas del templo. Pero no había nada más que hacer. Y se acostumbraron. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Nos acostumbramos a una vida cristiana muchas veces mediocre. Y nos acostumbramos a levantar ofrendas en un lugar donde está destruido. Hablo en forma metafórica, en una vida que espiritualmente está muy alejada de Dios. Pero nos acostumbramos. Y el pueblo, cuando se sintió intimidado y dijo, bueno, hasta aquí nomás llegamos, hagamos lo que podamos. Pero vino palabra del Señor. Palabra del Señor que usted también hoy día está escuchando. Palabra del Señor. Dios se queja de las actitudes de su pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, el momento perfecto para que cumplamos la voluntad de Dios de reconstruir el templo. ¿No le parece algo conocido? No es el tiempo, hermano. Aún no es el momento. Por eso yo al principio le preguntaba, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Dónde hoy día está tu corazón? ¿Dónde está Dios hoy día en tu vida? O podemos decir, no ha llegado aún el tiempo. Eso es lo que decimos. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Llevémoslo a nuestra iglesia. No, hermano, no ha llegado el tiempo de que haga esto yo. No. No ha llegado el tiempo. El tiempo de obedecer a Dios es ahora. No es mañana, ni pasado. Ahora es el momento de obedecer a Dios y de servir a Dios. Ahora. Nunca va a llegar el tiempo perfecto que usted cree tener. El pueblo decía, no es el tiempo. El tiempo es del Señor. Y lo llevo hoy día a la iglesia, quizás en forma más personal y particular. Estamos en periodo de elecciones y seguramente también alguien va a reestructurar lo que es formación bíblica, escuela dominical, los distintos ministerios que hay en nuestra iglesia, ministerio de varones, ministerio de unión femenina. Mi pregunta es si usted está dispuesto a darle tiempo a la casa del Señor. Cuando yo decidí, y perdonen que sea a lo mejor un poco referente en este sentido, cuando yo decidí seguir al Señor y decirle, Señor, heme aquí, dije, el hermano, hermana, pastor o pastora que me pida hacer cualquier cosa, yo le voy a decir, amén. Y si había que, y gracias a Dios, llevo un par de años solo en esta iglesia, no conozco todas las historias, pero comenzamos en el norte de Chile haciendo aseo en los baños porque había que hacer un turno y la primera petición a mi familia era que mi familia se dedicara un mes a hacer el aseo de la iglesia. Por ahí partimos. Pero cuando uno ve la historia, ¿cuántos de aquí, cuántas personas, hermanos que están aquí, cuántos de aquí han servido al Señor? ¿Cuántos de aquí han sido maestros de escuela dominical? ¿Cuántos de aquí han estado encargados de ministerio de jóvenes o de adultos o de varones o de la unión femenina? ¿Cuántos de aquí? Y en el camino realmente se han cansado. Y hoy día dicen, no es el tiempo.
Pero entonces, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo del Señor? Todo el tiempo perfecto es del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y los discípulos, y este texto tampoco lo tenía anotado, lo agregué. Los discípulos, cuando el Señor los llama, Marcos capítulo 1, versículos 16 y 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más, delante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Cuántos de aquí nos definimos o queremos ser discípulos del Señor? Pues cuando el Señor llamó a sus discípulos, ellos, dejando todo, le siguieron. Dejando todo, le siguieron. Así es la palabra del Señor. Palabra del Señor. Dejando, luego dice, sus redes, le siguieron. Dejaron su trabajo. Dejaron ahí su papá, su familia. Lo dejaron. A lo mejor no a todo el Señor nos dice que dejemos a nuestra familia. Pero sí el Señor nos habla. Quizás para hacer pequeñas cosas. Hoy día en la clase de bautismo un poco hablábamos eso del servicio que tenemos que prestar a la iglesia. Pero a veces nos complicamos mucho en ese aspecto. Pero a veces dar quizás 1 hora, quizás decir 2 horas, dar nuestro tiempo. Y decir, yo me dispongo a trabajar en esto 2, 3 horas. Pero, ¿quién define los tiempos? El pueblo aquí está diciendo, aún no es el tiempo. Avancemos, versículo 3 y 4 de Ageo. Entonces, ¿qué dice acá? Vino nuevamente palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Así, ¿quién dice eso? Entonces dice, vino palabra de Jehová. No es mi palabra, es palabra de Jehová. Por intermedio aquí dice el profeta que dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. La voluntad de Dios es ponme a mí como tu prioridad, número 1. Dios les dice, ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. No tienen tiempo para reconstruir mi casa, pero sí tienen tiempo, no solo para construir las suyas, sino para decorarlas. Por eso dice artesonadas. A lo mejor los hermanos aquí que son constructores pueden definirlas de mejor manera, pero era para alajarlas, para dejarlas más bonitas, para dejarlas de lujo, podríamos decir. ¿Sí había tiempo para eso? Pero no tienen ni un minuto para reconstruir mi casa. Pero el Señor quizás no habla de una casa física. No es que el Señor quiera que nos construyamos un palacio, sino para ver cuál es tu condición espiritual, dónde está Dios hoy día en tu vida. O solamente hay adornos por fuera. Hay un pastor, John Piper me parece que es, que da gracias al Señor porque se creó el Facebook. Porque ahí sale cuánto rato estamos en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos hoy día a las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra del Señor, a buscar al Señor?
Incluso en mi celular dice, subió tu tiempo en pantalla. Un 30%, o algo así. Como que te acusa. Y seguramente el Facebook nos dice cuánto rato estuvimos viendo, estuvimos en una página, en otra. Y en algún momento si alguien nos dijera, veamos cuál es el historial que tenemos, ¿con qué cosas nos encontraríamos? Entonces el Señor le dice, no tienes tiempo para mí, pero sí tienes tiempo para ti. Eso es lo que en definitiva nos está diciendo el Señor. Y buscamos excusas, y las excusas son absolutamente válidas. Y yo también las puedo entender y comprender. Pero el Señor hoy día está hablando a su vida. El problema era simplemente un tema de prioridades mal ordenadas. Estaban satisfechos con dejar que la causa del Señor sufriera a expensas ¿de qué? De su comodidad. En cambio, debieran y deberíamos estar dispuestos a sacrificarnos por la obra de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por la obra de Dios? Porque el Señor dice que nos vienen tiempos más fáciles. Y avancemos, versículos 5 y 6. Y Ageo aquí medita sobre sus caminos y el resultado de ellos. Mire, si el Señor nos habla clarito, y yo sé que le está hablando hoy día a su corazón, mire qué dice el versículo 4 y 5. Perdón, 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho nuevamente? Jehová, palabra del Señor. Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que está hablando. ¿Y qué le dice? Meditad bien sobre vuestros caminos. Eso nos dice el Señor hoy día. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo le pide al pueblo de Dios que considere en qué dirección se dirigía su vida y si realmente querían que continuara de esa manera. Y no me quiero extender tanto. Dice, lo que deben hacer, ¿qué es lo que deben hacer? Reconstruir el templo. Y avancemos ahí en Ageo capítulo 1, versículos 7 y 9. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, amigos, que ha llegado hoy día hasta esta casa o quizás que me está escuchando ahí por internet, medita sobre tus caminos. Subid al monte, dice, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El versículo 8 dice ahí, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Dios a qué está llamando? A trabajar. A trabajar, a eso nos está llamando el Señor. A veces la causa de Dios necesita trabajo. No necesita que usted venga solamente el domingo. La obra del Señor necesita trabajo. Dios es honrado cuando Él es la prioridad, es el número uno en nuestras vidas. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número uno por encima de la suya y de la mía. Y quiero avanzar. ¿Y cuál es la respuesta a la profecía de Ageo? Versículos 13 y 14. Y lo animo a que pueda leer todos los versículos de Ageo, ¿ya? Tiene solamente 2 capítulos, ¿ya? 38 versículos, poquito, ¿ya? Anímese a leerlo. ¿Y cuál es la respuesta de esta profecía?
versículos 13 y 14. Entonces Ageo dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué hermosa palabra. Entonces Ageo dice que es el que está hablando. Ageo dice que es enviado de Jehová. Habló por mandato de Jehová al pueblo. Hoy día usted está recibiendo palabra del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Eso es lo que dice el Señor. Dios estaba allí para animarlos y fortalecerlos por la obra. Dios está aquí para animarnos hoy día, para fortalecer nuestra vida también y para empoderarnos en el Espíritu del Señor, para alentarnos también, para decirnos que hoy día es palabra del Señor para ustedes. ¿Y qué ocurrió? El versículo 14 dice, y despertó, dice Jehová, el espíritu de Zorobabel. Ahí habla de los líderes, del gobernador de Judá y del espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote en esa oportunidad que estaba dirigiendo al pueblo. Primero anima, podríamos decir, y despierta el espíritu de los líderes de la nación. Entonces yo animo hoy día a cada hermano que está encargado hoy día a que se anime, a que vea cuál es el Dios en el cual ha creído, a que recuerde cuando entregó su vida al Señor, cuando quizás dobló sus rodillas, cuando derramó lágrimas al Señor. ¿Hace cuánto que no llora con el Señor? ¿Hace cuánto que no abre su corazón? ¿Hace cuánto que su corazón no se humilla ante el Señor? Entonces yo lo animo hoy día, porque eso es palabra del Señor hoy día para usted y para mí también. Y despertó Jehová el Espíritu, que el Espíritu del Señor despierte en nosotros. Ayer veíamos a jóvenes que necesitaban palabra del Señor, todos con sus dificultades y sus problemas. ¿Y quiénes son los llamados a acogerlos, a cuidarlos, a amarlos, a enseñarles? Nosotros. Y quizás hoy día usted está pasando algún problema, alguna dificultad familiar. Pero hoy día levántese con el Espíritu del Señor, anímese. Que el Espíritu del Señor despierte en usted, que anhele querer estar en su casa, en sus negocios. Y que no diga que aún no es tiempo. Que no diga que aún no es tiempo. Entonces dice ahí, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, dice, ¿y qué cosa hicieron? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor les dio aliento y energía a los líderes y al pueblo, ¿a través de qué? De su palabra. ¿Y hoy día qué está recibiendo usted? La palabra del Señor. Palabra del Señor. Para llevar a cabo la obra de reconstrucción del templo necesitamos estar con la palabra del Señor. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Que el Señor nos anime a trabajar en la casa de Jehová. Que el Señor hable a nuestras vidas. Que Él guíe hoy día lo que estamos haciendo. Que meditemos realmente en nuestra vida, que veamos cuáles son nuestras prioridades. Que ordenemos, que reorganicemos quizás nuestra vida espiritual principalmente. Que llevemos los que somos padres a nuestras familias al Señor, a nuestras esposas al Señor. Que cuidemos de nuestras esposas, de nuestros hijos. Que seamos de testimonio. Pero si nosotros vamos a salir de este lugar de la misma forma que entramos, es porque la palabra del Señor no fue escuchada por usted. No podemos
No podemos salir de la misma manera. Y no podemos comportarnos de la misma manera. Si la palabra del Señor no transforma, no cambia nuestra vida, entonces esto se transforma en solamente un club social. Y la iglesia no es eso. La iglesia es la esposa de Cristo. Y debemos cuidarla. Y nosotros somos los llamados a hacerlo. Así que el Señor anime nuestro espíritu. Y que en este tiempo, que seguramente nuestra iglesia va a tener desafíos importantes, que en esta iglesia el Señor encuentre mujeres y hombres fieles, con corazones dispuestos, hombres y mujeres valientes, para poder enfrentar lo que el Señor quiere. Y que seamos de bendición, primero en nuestra vida, con nuestra familia y en este lugar también. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y que el Espíritu del Señor levante nuestro espíritu. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que ella sea la que nos anime, la que nos guíe, Señor, la que nos hable, la que nos haga cambiar de dirección si es necesario. Que tu Espíritu, Señor, sea levantado hoy día en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que podamos, Señor, ser fieles a su palabra. Que nos animemos, Señor. Que no nos acostumbremos a la mediocridad. Que realmente, Señor, demos pasos de fe. Que cada uno de nosotros sea, Señor, un hombre y una mujer fuerte y valiente para su obra. Gracias por cada uno de los que está acá, Señor. Cada uno, Señor, responderá un día ante usted. Que podamos, Señor, responder que fuimos fieles. Que fuimos fieles, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Que le glorifiquemos a usted, Señor. Que toda la honra, Señor, sea para usted. Y que, Señor, meditemos en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.